Bueno, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la Cátedra de Problemática Epistemológica de la Psicología. Mi nombre es Antonio Ferrero, estoy a cargo como coordinador del espacio. En este espacio, el equipo va a estar constituido por la profesora Fernanda Guerra, el psicólogo Mariano Del Monte, la psicóloga Lucía Cugliari, el psicólogo Pedro Marangoni y la docente auxiliar alumna Elena María Ponce. Estos somos los integrantes del equipo de Cátedra de Problemática Epistemológica de la Psicología y vamos a trabajar juntos este espacio en primer año, ¿no? Así que les damos la bienvenida, el equipo, digamos, les da la bienvenida. Yo en representación les transmito estos auspicios de que sea un año en que podamos trabajar bajo estas condiciones de virtualidad y de no presencialidad, y realizaremos conjuntamente un esfuerzo para poder elaborar un espacio de transmisión. Tienen ustedes las aulas virtuales con los diferentes profesores, esa información está circulando en el Facebook, se les dio los detalles de los links de las aulas, también el link del espacio del teórico. En un principio habíamos pensado poder hacer el teórico presencial los lunes a las 15 horas, pero bueno, debido a la población de primero, que generalmente es muy numerosa, son cientos, no hay un soporte digital, digamos, que pueda, digamos, contener tanto alumnado. Por lo tanto, la alternativa que nos queda es grabar, digamos, en la clase y luego, digamos, compartirla en el espacio del teórico. Aparte del espacio del teórico, ustedes van a tener otro espacio de consulta a cargo de la docente auxiliar alumna, Elena María Ponce, y vamos a trabajar junto al auxiliar. Le vamos a ofrecer, después luego le vamos a dar detalle, un taller este año, un taller de lectura y de escritura, en relación a la obra de Jorge Luis Borges. Con este autor vamos a comenzar a trabajar la primera parte, ¿no?, que tiene que ver en relación al marco teórico a los trípticos, ¿no? Entonces, ustedes van a tener este año un apoyo continuo, digamos, ya sea por los referentes de la cátedra, así como la docente auxiliar alumna, que los va a acompañar, los va a asesorar, ¿no?, y va de alguna manera a facilitar, va a permitir este pasaje, este encuentro, ¿no?, con los textos, con la elaboración teórica y con los docentes. Luego les vamos a dejar también esto que estoy hablando en un esquema de un PowerPoint para que ustedes lo visualicen, ¿no? La cátedra tiene 6 libros. Estos libros los fuimos publicando a partir, digamos, de ya llevamos, digamos, 20 años de trabajo en la cátedra, ¿no? Yo a cargo de la cátedra. El equipo de cátedra ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero en estos años hemos realizado 3 investigaciones de cátedras aprobadas, ¿no? Tanto por el Consejo Consultivo como directivo, con sus respectivas resoluciones, sus respectivas producciones, y las hemos sociabilizado de manera virtual en los libros, ¿no? De estos libros nosotros le ofrecemos, de los 6 libros, digamos, en forma digital, ¿no? 5, porque hay un libro que fue publicado por la editorial de Entre Ríos y de la facultad. Ese libro lo tienen que adquirir en papel. Ahora les voy a dar la información. Estos libros, para mencionarlos, son Heroica, publicado en el 2005, el primer libro de cátedra. Ahí ustedes van a encontrar los trípticos que después yo los voy a mencionar. Epistemología y metáfora, que esta surge, digamos, de una de las investigaciones.
en el 2017, donde vamos a trabajar lo que nomina el libro, Epistemología y Metáfora, esa vinculación. Otro texto, Epistemología, Mito y Psicoanálisis, en el año 2018. Y este texto de Epistemología, Literatura y Psicoanálisis, que también es del mismo año 2018, este lo van a adquirir en papel en la editorial de la facultad. El método iniciario y el ensayo psicoanalítico, 2019, ¿no? Y el último fue del año pasado, 2020, La pregunta en investigación. Estos libros de cátedra son los referentes simbólicos del despliegue, ¿no?, que realiza la cátedra. Entonces, la fotocopiadora donde nosotros dejamos el material es la fotocopiadora de IEM, que está en la calle Corrientes 380. Les repito, luego les dejo un power en este espacio para que ustedes visualicen lo que yo estoy hablando. Y el texto en papel, digamos, publicado por Wader, lo pueden adquirir en calle Victoria 610, es un valor mínimo el que ha puesto la facultad, son 200 pesos, un costo, digamos, mínimo de promoción para el estudiante, y está a la venta los días martes y jueves de día 12 horas. Repito, calle Victoria 610. Bueno, los libros se ofrecen, los otros libros digitales se ofrecen de manera gratuita, ustedes los pueden descargar, los pueden, digamos, imprimir si quieren, o pueden ir a imprimir en esa fotocopiadora o en otra. En esa fotocopiadora dejamos un cuadernillo también que vamos a utilizar, que está en papel, digamos, para aquellos que quieren trabajar en un soporte de papel. Cuadernillo que los va a acompañar, digamos, a trabajar sobre todo el inicio, con las referencias etimológicas que hacemos, uno de los trípticos, y luego después un ejercicio sobre las lógicas epistémicas. Todo esto que yo estoy hablando después se va a ir desarrollando, especificando, ustedes van a consultar, digamos, también con sus profesores de práctico, les van a dar los detalles. Bueno, las condiciones del cursado y la promoción, que es un tema que siempre inquieta, interesa, ¿no? Las condiciones de cursado, bueno, se van a regular de acuerdo a las normativas que se están trabajando en el consejo directivo, ¿no? Es decir, cuáles van a ser en relación, digamos, a que el año pasado la regularidad fue ofrecida a todos debido a la condición de la emergencia sanitaria. Este año, digamos, bueno, estamos nosotros a la espera de la directiva que nos transmita el consejo directivo acerca de cómo va a ser las condiciones, ¿no?, de cursado. Los trabajos prácticos, el otro punto, digamos, donde, bueno, esto ustedes lo van a ir desarrollando y especificando con cada profesor de su comisión, donde ustedes están inscritos. Debido a que si bien, digamos, todas las comisiones hacen determinados trabajos en común, los tiempos de cada grupo son diferentes y esos tiempos los maneja el profesor de práctico. Así que es algo que van a tomar en diálogo con el profesor. En años anteriores hacíamos, digamos, desde el teórico, exámenes parciales, pero debido a esta condición tan particular de la virtualidad hemos flexibilizado la cátedra y hemos flexibilizado el sistema también, ¿no?, de cursado y de promoción. Los teóricos, digamos, están a mi cargo, ustedes van a tener las grabaciones dispuestas los días lunes y en el momento que ustedes puedan, bueno, visualizan, escuchan, vean los power del teórico. Y la promoción, el año pasado dimos promoción directa para flexibilizar y favorecer. Este año entendimos como equipo que teníamos que continuar con la promoción directa debido a que las circunstancias continúan. Estas promociones directas tienen que ver, digamos, con la realización y aprobación de los trabajos prácticos que tienen durante el año y con la presentación y aprobación, con un valor de 8, de un ensayo final. Eso después, con el tiempo, van a tener los detalles con sus profesores de práctico. Bueno, una problemática epistemológica de la psicología. Nosotros vamos a interrogar en otro teórico, ya que este es de presentación, de bienvenida y de alguna manera para orientarlos a ustedes en relación a la cátedra. Vamos a desarrollar los conceptos que nominan la cátedra. Los conceptos, digamos, que de alguna manera le dan una significación.
el concepto de problemática, el concepto de la epistemología, que es el tema central para trabajar, y que nosotros lo abordamos a través de las diferentes lógicas epistémicas, que es una propuesta de trabajo que ha desarrollado la cátedra, que se encuentra fundamentada en los diferentes libros y que se encuentra fundamentada principalmente en las diferentes investigaciones de cátedra que nosotros realizamos. Esas investigaciones de cátedra tienen la particularidad de que se realizan con los alumnos y son investigaciones de la producción de la cátedra, es decir, de los trabajos en relación, digamos, de la teorización en la transmisión. Entonces son producciones que tienen un insumo directo hacia la cátedra. Se investiga junto con los alumnos que están cursando el año que se realizaron las investigaciones, se produce, ¿sí?, conocimiento, ¿no? Se materializa esa producción de conocimiento en los libros, ¿no? Y luego esa producción que está materializada en los libros se comparte, ¿no? Y es insumo para la propia cátedra. Es decir, y así continuamos, ¿no? Cada vez profundizando más y, bueno, ampliando el marco teórico. Entonces, algo en relación a esta fundamentación, ustedes van a ver este programa, yo lo que digo también está en el programa de la cátedra, que lo pueden visualizar, digamos, en el espacio teórico, en la bibliografía, donde también están los libros, que los pueden visualizar, y las referencias por cada unidad. Desde la propuesta de trabajo, la cátedra consiste en otorgar los elementos teóricos necesarios para posibilitar la iniciación en un nuevo campo, ¿no? Es decir, en esta iniciación ustedes van a tener que adquirir cierto lenguaje técnico, cierto lenguaje de conceptos que habilitan, digamos, a un discurso universitario. Muchos de ustedes seguramente ya tienen recorridos académicos, bueno, estos recorridos los pondrán en tensión con estos nuevos saberes, y aquellos que, bueno, que hacen el pasaje de la secundaria tienen que adquirir ciertos saberes, ciertos conceptos, cierto capital simbólico para poder trabajar. Desde primero, hacia el trayecto de toda la carrera y luego, bueno, en el momento, digamos, de su elección, desde qué lugar trabajar, ¿no? Con qué corriente, con qué teoría, cómo instrumentarla, lo que va a ser la base de su oficio posterior, ya sea como psicólogo, también, digamos, como profesor, porque la cátedra está también ligada al profesorado de psicología. Bueno, la rigurosidad científica, nosotros siempre la ligamos también a la creatividad. Entendemos esa rigurosidad en términos de creatividad, es decir, el bien decir, el bien saber, no está ajeno a la estética. Esta es una particularidad de la cátedra, ¿no? Es decir, la estética que nosotros buscamos ese apoyo en el arte y principalmente en la literatura, por eso esta referencia, digamos, a los mitos que ustedes van a encontrar, ya desde el inicio, digamos, del inicio del abordaje teórico, y la literatura en general. Bueno, siempre nos apoyamos con diferentes recursos, ¿no? Entonces, la propuesta general de la cátedra tiene 4 ejes. Estoy tratando de simplificar, ¿no?, para que ustedes tengan un panorama de trabajo. 4 ejes que se articulan, es decir, están anudados unos con otros, ¿no?, y son transversales, atraviesan, digamos, todo el año. El primero que van a desarrollar ustedes son 5 trípticos, ¿no?, que ya se los voy a nombrar. Luego, las diferentes lógicas epistémicas, que también se las voy a nombrar. Por ahora se las voy a nombrar nada más. Con el tiempo las vamos a ir aprendiendo. Luego, un eje articulador, el tercero, que es la estructura metafórica, es decir, cómo la metáfora articula las diferentes lógicas y los diferentes trípticos. Eso ya más hacia al final del segundo cuatrimestre. Y luego, ya en el segundo cuatrimestre, ya específicamente vamos a trabajar más el campo del psicoanálisis, ya que esta cátedra es la correlativa de psicoanálisis 1, Freud, ¿no?
Entonces, ahí vamos a trabajar el método de psicoanálisis, que es el método iniciario, y la escritura específica del psicoanálisis, que es el ensayo psicoanalítico. Bien, desde un inicio, bueno, vamos a abordar uno de los trípticos, ¿no? Que es el sujeto, en su forma de conocer, su relación, digamos, con el objeto de conocimiento, y el método, los diferentes métodos que marcan la relación con las diferentes epistemologías. Y esta diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Vamos a hacer una diferencia de campos epistémicos, la psicología en referencia a una lógica y el psicoanálisis, ¿no? En referencia a otras lógicas, y en esa bisagra la metáfora. Bueno, los objetivos generales de la cátedra, ¿no? Lo que intentamos, ¿no? Acercarnos, ¿no? Como propósitos, intenciones, deseos, ¿no? Lo compartimos, veamos después qué podemos hacer. Son comprender a través de la lengua griega y latina, por eso tiene un ejercicio inicial de etimología, ya que uno de los trípticos de etimología, gramática y mitología, luego vamos a ver esos nexos. Poder comprender a través de la lengua griega y latina, pues son las dos lenguas madres, las lenguas, digamos, sobre el lenguaje, que el lenguaje español ha tomado, digamos, para sus palabras. Entonces, la etimología nos permite, digamos, la polisemia, porque una palabra tiene muchas posibilidades de sentidos, ¿no? En su significación. Entonces, si dejamos solamente uno, ¿no? Eso toma un valor de signo, es decir, no nos abre otras posibilidades. Entonces nosotros recuperamos la etimología, recuperamos el origen de la palabra, y al recuperar lo abrimos a otras posibilidades de nominaciones. Por eso necesitamos mínimamente puntuaciones en relación de lo griego y latino. Y también, digamos, cómo se construyó, cómo nació, ¿no? La epistemología, que es una ciencia relativamente nueva, pero que es antigua en cuanto que está ligada a la filosofía y el inicio de la filosofía, ¿no? En el contexto griego. Acceder a la problemática epistemológica, ¿no? Ya sea para fundamentar una postura psicológica o para fundamentar, digamos, el psicoanálisis. En este pasaje de una a otra vamos a trabajar con un concepto que desarrolla Gastón Bachelard, que es el concepto de ruptura y obstáculo. ¿Qué obstáculos se les van a presentar y qué rupturas tienen que hacer para acceder a un nuevo conocimiento? Analizar diferentes posturas epistemológicas, ¿no? Valorar la necesidad de fundamentar epistemológicamente una futura práctica, ya sea como profesor o como licenciado en psicología. Formar un vocabulario, que era lo que yo había mencionado antes, tienen que tener ciertos recursos, digamos, en el orden del lenguaje para trabajar. Comprender los postulados de las corrientes en estas vinculaciones que nosotros trabajamos a través de los trípticos y de las lógicas. Diferenciar los tipos de prácticas, ¿no? O sea, en la parte instrumental, en los métodos que utilizan cada corriente. Ampliar los significantes aprendidos, ¿no? Estas palabras maestras que nos permiten abrir significaciones. Ejercitar la diversidad metodológica y producir efectos de subjetividad a través del taller de lectura y escritura, que es la herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Primero, una lectura reflexiva y luego la posibilidad de materializar esa lectura reflexiva. Bueno, ya les comenté, digamos, esta cuestión que en el primer cuatrimestre nos vamos a centrar, digamos, en los trípticos. En el segundo cuatrimestre vamos a tratar al final del primero, a través de la ruptura de este obstáculo que ya lo vamos a plantear, que aparece como lógica binaria, cómo se abren otras lógicas
cómo pensarlas, cómo aprenderlas, cómo instrumentarlas, lo cual, digamos, tiene cierta complejidad. Con buena voluntad, con deseo, con cierto querer aprender, es posible. Entonces, les menciono los trípticos que vamos a trabajar. Son 5. Erostánatos, porque van juntos, ya que uno no es sin el otro. Fisis, o sea, que hace mención, digamos, a la naturaleza, pero vamos a trabajar la polisemia porque fisis significa muchas cosas con posibilidades. Y logos. Luego la episteme, la doxa y la tecnon, que nosotros trabajamos en tríptico para romper los binarios, porque en otros espacios académicos siempre se opone la episteme doxa, sin embargo nosotros la trabajamos ligada a la tecné y que no se pueden separar una de otra. Otro tríptico, etimología, gramática y mitología. El otro tríptico es hermenéutica, heurística y exégesis. La exégesis es hermenéutica y heurística, ¿no?, en los textos sagrados, lo que una cultura toma como texto sagrado. Por eso es importante también referenciar a otras culturas y qué textos de esa cultura son sagrados. Más allá de que ustedes, digamos, no tengan una apreciación o una afiliación o estén ligados, religare, ¿sí? Religión viene de religare, por lo tanto no están vinculados a la religión, no están ligados a una creencia. Eso en verdad en este momento no importa. Lo que importa, digamos, es qué efecto produce eso en una cultura. Pensar eso, digamos, no la singularidad de ustedes, sino la cuestión de la cultura, de la transmisión, digamos, y también de la transgeneracional. Es decir, las diferentes generaciones, y cómo eso está instalado en lo social y en el inconsciente de lo social, más allá de esta época precisa. Y la relación, digamos, sujeto, objeto y método, digamos, que es una de las relaciones que se mantiene transversalmente, todo se mantiene transversalmente durante todo el año. Bueno, y en cuanto a las lógicas epistémicas, la primera para trabajar y hacer ruptura es la lógica binaria. Luego la explicaremos. Esta lógica binaria la dividimos en dos, simple y compleja. La lógica tríptica, que es la que propone el psicoanálisis y hace ruptura con la binaria, primer movimiento. Luego, dentro del mismo psicoanálisis, hay un postulado de una corriente que es la que se llama o se denomina corriente francesa, desarrollada principalmente, porque hay otros autores aparte de él, pero principalmente por Jacques Lacan, que genera un movimiento lógico más complejo, es la lógica cuaternal. Luego hay dos autores ligados a la filosofía, Deleuze y Guattari, que originan una lógica para hacer ruptura dentro de la misma filosofía con la lógica binaria de la filosofía tradicional, que es la lógica rizomática. Y luego tenemos otra lógica que se llama holística, ¿no?, que es una lógica generalmente más ligada a pueblos orientales o pueblos de las comunidades originarias, ¿no?, que es otra forma de pensar. Y esta la dividimos en gnóstica, o sea, racional, más ligado a lo racional, mística, ¿no?, o sea, lo religioso, ampliamente, diferente cultura, y mixta, que sería el mito. El mito, digamos, tiene estas dos aristas, lo racional y lo místico. Bueno, nos vamos a tratar siempre de apoyar en la lectura y en la escritura y en el tiempo de la reflexión. Por lo tanto, ustedes van a tener que disponer de un cierto tiempo. Es decir, el trabajo grupal es importante, pero también el trabajo singular es importante. El trabajo de escritura en la aplicación, digamos, como modelo que le proponemos nosotros, que es el ensayo, implica la primera persona del singular. Por lo tanto, implica, digamos, la propia subjetividad, el propio deseo. Poner a trabajar algo de eso, de la singularidad. Por lo tanto, implica soledad, implica trabajo, digamos, ¿no?, en esa soledad de la reflexión, de la posibilidad de la transmisión en la letra.
Y bueno, la escritura, digamos, en la escritura es donde vamos a trabajar esta realización. Hacia eso tendemos, ¿no? Por eso le vamos a pedir un esfuerzo en esto de que eh, puedan escribir, de que escriban. No que corten y peguen, porque bueno, eso es algo, digamos, que eh, anula al sujeto, aliena al sujeto, digamos, porque es un saber de otro que uno reproduce, digamos, y no se implica en eso que reproduce. Acá le vamos a pedir, digamos, que ustedes se impliquen en el trabajo, que sea algo sencillo, simple, digamos. Nosotros, digamos, vamos a ser respetuosos de sus producciones. Bueno, en cuanto a los contenidos conceptuales, si bien lo van a tener el programa para visualizar, yo se los voy a leer. Son 3 unidades. Primero, la referencia clásica a la filosofía. Luego, la relación entre el mitos y el logos. Y ahí vamos a desarrollar los trípticos, ¿no? Eros, Thanatos, Physis y Logo, el trabajo de la lengua latina y griega, que era lo que les mencioné antes, diferentes saberes, ¿no? Episteme, doxa y tenne. Un primer acercamiento entonces a la epistemología desde la versión de la etimología, la gramática y el mito. Trabajo sobre diferentes mitos. Vamos a comenzar a trabajar con el mito de Eros y G, de la versión de Apuleyo, ya que en la mitología hay diferentes versiones. Este autor, que escribió un libro que se llama El asno de oro, en una parte cuenta, digamos, este mito. Ese mito es el más trabajado, el más reconocido de Eros y Sige, y nos va a servir para pensar, sobre todo los trípticos, ¿no? Entonces van a encontrar que en los trípticos, como ejercicio en los prácticos, tienen el mito y también tienen cuentos, ¿no? Relatos de Borges, que nos van a también permitir acceder a través de la literatura. Nosotros a través de estos 20 años hemos encontrado que es mucho más fácil acceder a un saber racional a través de un decir narrativo que lo expresa la literatura, que directamente ante, digamos, un contenido abstracto. Entonces vamos a partir de esa sensibilidad, de esa emotividad que las letras pueden transmitir o el mito puede transmitir, poder luego simbolizar. Es un camino que hemos encontrado que es más favorable para ustedes y para nosotros. Vamos a trabajar diferentes mitos. Vamos a trabajar la relación entre la hermenéutica, la heurística y la exégesis. ¿Sí? La hermenéutica tiene 3 ramas, 3 posibilidades etimológicas, que es la interpretación, la explicación y la traducción. Y una no es sin la otra. Luego lo vamos a desarrollar la heurística como lo creativo, ¿no? Como se liga esta interpretación a la creatividad. Y la exégesis es esta relación que siempre se hace a lo sagrado. Lo sagrado también son los mitos. Muchos mitos en diferentes culturas están tomados, digamos, como visiones del origen de esa cultura. Por lo tanto, es del orden de lo sagrado. Tenemos que resignificar lo que pensamos acerca de lo religioso, lo sagrado, es decir, y contextualizarlo en relación a cómo lo vamos a desarrollar. Porque a veces el decir, digamos, de la vida cotidiana, digamos, referencia, le da un sentido diferente al que nosotros le vamos a dar desde cuestiones más rigurosas etimológicas. Entonces tenemos que revisar esto, digamos, ¿no? Y cómo después dentro de la propia teoría un concepto adquiere una significación que no es la misma desde el sentido del decir de la vida cotidiana, incluso es opuesto. Entonces hay ahí, digamos, una cierta paradoja, porque alguien puede decir otra cosa diferente a la que quiere decir, digamos, si uno está hablando con alguien que lo está pensando en un lugar más etimológico y el otro lo está diciendo en un lugar más de lo cotidiano. Esto en la epistemología se diferencia por la doxa, ¿no? ¿Sí? Y la episteme, es decir, un decir sin rigurosidad, para la filosofía es un decir con rigurosidad. Y esa rigurosidad se la da la etimología. Y ahí está lo griego y lo latino como referencia de la etimología.
Bueno, la unidad 2 es larga, hay mucho material. Nosotros recuperamos mucho de la cátedra de epistemología. Por lo tanto, siempre solicitamos a los estudiantes que cursen epistemología, porque nosotros, los autores que ustedes ven en la cátedra de epistemología que se dan en el primer cuatrimestre, nosotros los vamos a retrabajar. Y lo vamos a tomar, digamos, como insumo para desplegar. No lo vamos a repetir, sino que vamos a tratar de pensarlo desde otro lugar también. Tenemos los contextos de descubrimiento, verificación y aplicación, ¿sí?, de una corriente. Una de las diferentes corrientes, cuando las abordamos, desarrolla un contexto de descubrimiento. ¿Cómo se piensa ese contexto de descubrimiento? No solo es la época. Hay un autor que es Paul Feyerabend que dice que la historia de la humanidad es el contexto de descubrimiento. Fíjense ustedes qué diferencia. Ya no es la época en que surgió, por ejemplo, el siglo XX, el siglo XIX, sino, digamos, que todo lo que hasta entonces cuenta hasta llegar a ese siglo también es contexto de descubrimiento. En la verificación, ¿sí?, o sea, el despliegue de la verdad de esa teoría, lo que considera verdadero esa teoría, ¿no? El capital simbólico que tiene esa teoría, lo vamos a tener que indagar, y luego, digamos, la aplicación. La aplicación siempre es instrumental a través de un método, es decir, ¿qué método propone esa teoría para instrumentar su saber? Y ahí se diferencia, sobre todo en esta distinción entre psicología y psicoanálisis. Bueno, las características de la posmodernidad, que es los tiempos actuales, que ustedes también lo van a ver en filosofía, en teoría social y el Estado. Por eso, digamos, esta cátedra trata de ligar y dialogar con todas las otras cátedras que ustedes tienen en primer año. Y después vamos a trabajar, digamos, diferentes paradigmas, tanto el explicativo como el interpretativo, dentro de la epistemología, y diferentes autores que ustedes van a ver. Se los menciono al pasar: Karl Popper, Thomas Kuhn, Gastón Bachelard, Irma Lakatos, Paul Feyerabend, Edgar Morin, Ilya Prigogine, Humberto Maturana, Bergson, bueno, dentro del mismo psicoanálisis Winnicott, Pichon Rivière, es decir, vamos a ir desplegando diferentes autores, ¿no? Eso es como parte, digamos, de la unidad 2. Y la unidad 3 son los fundamentos epistemológicos de la teoría freudiana, porque la unidad 3, digamos, se liga al segundo cuatrimestre. Vamos a desarrollar, digamos, estos fundamentos de psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente, el concepto de pulsión, y dentro de la pulsión lo que es la pulsión epistemológica, la pulsión de saber, los destinos que tiene, el método clínico, el método iniciario en investigación, la construcción metafórica como construcción propia del inconsciente, y ahí los diferentes fenómenos del inconsciente, la relación entre la escritura y la metáfora, ¿no? Ahí el ensayo psicoanalítico, que es lo que vamos a intentar, digamos, llegar al final de año. Y luego, digamos, tenemos dos conceptos que nosotros hemos tomado, uno de Roland Barthes y otro de Derrida, también, digamos, como referencia de la cátedra. Uno es el concepto de interdisciplinaridad. Y les voy a leer un fragmento del autor, de Roland Barthes, en El susurro del lenguaje. Dice: ¿qué decimos cuando decimos trabajo desde la interdisciplinaridad? Nosotros la entendemos en el sentido de Barthes, ¿no?, como él la plantea. Interdisciplinaridad, de la que tanto se habló, no consiste en confrontar disciplinas ya constituidas, de las que ninguna, de hecho, consiente en abandonarse. Para conseguir la interdisciplinaridad no basta con tomar un asunto, un tema, y convocar en torno de él a 2 o 3 ciencias. La interdisciplinaridad consiste en crear un objeto nuevo que no pertenezca a nadie. A mi entender, el texto es uno de esos objetos, ¿no? Esto leyendo Barthes. En el texto susurra el lenguaje. Entonces, el texto, ¿sí?, la escritura es la que da cuenta de la interdisciplinaridad. Por eso nosotros ponemos el ensayo al final del año. Es decir, en el ensayo ustedes de alguna manera van a dar cuenta del trabajo del año. Es decir, en la forma de escribir está la forma de pensar, y en el desarrollo del escribir están los saberes que ustedes tienen.
Por eso es importante leer, porque cuanto más se lee, más posibilidad simbólica hay en el escribir, más referencias tiene. En ese escribir, digamos, está cómo ustedes pudieron articular esta interdisciplinariedad, que también es disciplina porque la creatividad tiene algo de ruptura, ¿no? Es decir, los saberes que ustedes tomaron de semiótica, teoría del Estado, epistemología, psicología del desarrollo, de diferentes cátedras del año. Es decir, cómo los ponen a jugar, cómo relacionan esas cosas. Bueno, la escritura da cuenta de eso, ¿no? Y el otro concepto que nosotros tomamos, que es de otro autor, Derrida, Freud, la escena de la escritura, es el libro. Las referencias después bibliográficas están en el programa y están los diferentes autores que los pueden indagar si quieren, pueden buscarlo virtualmente. Incluso muchos libros están en PDF. Entonces, ¿qué nos dice Derrida? Vamos a leer. La escritura es aquí la técnica, ¿no? Nosotros vamos a explicar el concepto de técnica. Como la relación entre la vida y la muerte, entre el presente y la representación, entre los dos aparatos, la escritura abre la cuestión de la técnica, del aparato en general y de la analogía entre el aparato psíquico y el aparato no psíquico. En este sentido, la escritura es la escena de la historia y el juego del mundo. Entonces, nuevamente la escritura. Fíjense ustedes. Esta idea, ¿no? De que en la escritura se encuentra este tríptico. La doxa, es decir, es eso cotidiano, ¿no? Que nos permite la literatura. La episteme, el saber, la rigurosidad, ¿no? La ciencia y la técnica en el estilo, en lograr un estilo propio, pero también la técnica en el método, ¿no? El método. Por eso, digamos, vamos a hacer la diferencia entre un ensayo literario, que también lo pueden hacer, y el ensayo psicoanalítico, donde sí, rigurosamente tiene que tener el método iniciario. Ya vamos a ver por qué es otra lógica, otra epistémica, y tiene que hacer intervenir en la metáfora. Pero bueno, eso es como ideal, digamos, ¿no? Puede acontecer como que no. Así que, bueno, tienen bastante, digamos, para revisar en el programa. Ustedes van a tener un espacio también para pedir que se especifique, se explique más. Siempre aparece en todos los años este tema de que la cátedra tiene cierta complejidad, entonces, bueno, explicar. Pero hay cuestiones, digamos, que tienen que ver con la paciencia, ¿sí? Tienen que poder tolerar la frustración en cuanto, digamos, hay cosas que necesitan su tiempo. Para comprender, digamos, a veces hay que esperar. Después vamos a desarrollar esa, que también es una lógica, ¿no? El poder, digamos, hacer ruptura y esperar que luego venga el comprender. Porque hasta que no se venzan ciertas resistencias que tienen que ver con saberes propios, esos saberes propios están ligados a la pasión, bueno, es un obstáculo. Por eso el concepto de obstáculo y ruptura, que lo vamos a ir trabajando. No quiero ser más extenso para no resultarle, digamos, tedioso el audio, y vamos a continuar trabajando y desplegando y dialogando. Y por supuesto que lo vamos a acompañar, ¿no? Todo el equipo lo va a acompañar, va a ser paciente, las cosas que haya que volver a revisar, si hay que flexibilizar, si hay que ir más despacio, lo vamos a hacer. Está nuestro propósito esto. Así que bueno, trabajaremos juntos este año.